tú en estas primeras clases solamente es como de anatomía, de fisiología, y esos temas son un poquito áridos, pero ya le van a comenzar a sentir el sabor con estas clases, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del control prenatal. Dice que el control prenatal es la atención integral, periódica y sistémica de la embarazada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ver a la paciente como un todo, ¿verdad? Tenemos que verla de una manera periódica. Ya vamos a ver la frecuencia de los controles prenatales. A eso se refiere, que no necesariamente solo va a ser una o va a ser 5 veces, como dices, como está en los lineamientos del MISAL, sino que va a depender de las necesidades de cada usuaria, ¿verdad? Y sistémica, que la paciente no solamente es embarazo, ¿verdad? Sino que puede tener otras cosas concomitantes, como por ejemplo otras patologías asociadas a su embarazo, o las embarazadas con enfermedades crónicas también se embarazan, ¿verdad? Y tenemos que también verla, ¿verdad? Bueno, tenemos dos tipos de control prenatal. Cuando llega la usuaria a la institución donde uno está, hay una hoja filtro que se le tiene que llenar. Entonces, en esta hoja filtro están antecedentes médicos, antecedentes personales o signos y síntomas de alarma que la paciente pueda presentar, y la llenamos. Si la paciente tiene más de uno o dos de esos antecedentes o síntomas, la paciente no es candidata para un control prenatal básico, sino que es candidata para un control prenatal especializado. Ya vamos a ver en qué consiste eso, ¿verdad? El control prenatal básico se puede dar en una unidad de salud, en un eco, y el control especializado no, ¿verdad? El control especializado se tiene que dar en un hospital de segundo nivel o un hospital de tercer nivel si la paciente amerita su atención en ese centro, ¿verdad? Entonces a estas pacientes les tenemos que hacer una referencia para dicho establecimiento dependiendo de los factores de riesgo que tiene. Ya vamos a seguir avanzando y vamos a ver qué es lo que, bueno, se me había olvidado otra cosa. El control prenatal especializado, ¿quién lo va a dar? El control prenatal especializado lo da un ginecólogo, ya sea en un hospital o en un eco especializado. Hay varios ecos especializados aquí en el país donde hay especialistas, ¿verdad? Por eso es especializado, porque hay especialistas, hay ginecólogos, hay internistas, hay pediatras. Y el control prenatal básico lo puede dar un médico general, un médico en año social, una enfermera de salud materno-infantil, una enfermera graduada, no, porque la paciente no tiene ningún factor de riesgo. Entonces son las pacientes que son candidatas al control prenatal básico, ¿verdad? Al final les voy a enseñar la hoja, bueno, ahorita les voy a enseñar la hoja filtro mejor para que ustedes vean de una sola vez cuáles son los factores de riesgo que vamos a evaluar en cada control. Permítanme un segundito. Esta es la hoja filtro. Dentro de la hoja filtro vamos a tener antecedentes obstétricos, y en la inscripción prenatal vamos a ver esto. Si la paciente tiene un antecedente de una muerte fetal o una muerte neonatal previa, si ha tenido antecedentes de abortos 2 o más previos, si la paciente es hipertensa, si en el embarazo anterior hizo una preeclampsia o una eclampsia, si la paciente tiene cirugías del tracto reproductivo como una miomectomía, una resección de un tabique, una conización, un cerclaje o 2 cesáreas previas, si la paciente tuvo un parto prematuro o inmaduro, si la paciente tiene una antecedente o una fístula activa del recto vaginal o vésico vaginal, si ha tenido un ingreso a la UCI por cualquier causa obstétrica, podría ser por una eclampsia, una hemorragia obstétrica severa o otra complicación que pudo haber tenido, ¿verdad? Si la madre es RH negativa y tiene el antecedente y la paciente con antecedentes de inmunización, a quien le cumplieron la inmunoglobulina D. La inmunoglobulina D se le pone a todas las pacientes que son RH negativas y que sus hijos son RH positivo, para evitar
en los embarazos subsecuentes que las pacientes hagan una isoinmunización. A las pacientes que han tenido anomalías congénitas fetales en cardiopatías musculoesqueléticas, neurológicas, tenemos que referirla. Otros podría ser en la paciente que tiene un adolescente o una paciente de edad avanzada, la multiparidez, todo eso son factores de riesgo de los antecedentes obstétricos. Esta hoja filtro la vamos a pasar solamente en el primer control prenatal, porque estos antecedentes no van a cambiar en todos los embarazos, ¿verdad? Por eso aparecen como tachados el segundo, el tercero y el quinto control prenatal. Porque vaya, si la paciente ha tenido abortos, entonces esta paciente decimos que este producto es como valioso porque ya tuvo las pérdidas anteriores. Si la paciente tuvo una preeclampsia, tiene el riesgo de volver a hacer una preeclampsia en el embarazo anterior. Si la paciente ha tenido un parto prematuro, también tiene como mayor riesgo de tener un parto prematuro en este embarazo. Para todo eso nos sirve esta hoja, ¿verdad? Para ver qué es lo que vamos a hacer con la paciente. Luego tenemos siempre dentro de la hoja filtro, hay unas... Esta es parte siempre de la hoja filtro, pero esta se la pasamos a la paciente en cada control prenatal. Si la paciente es diabética tipo 1, tipo 2 o es una diabetes gestacional, la diabetes gestacional más adelante cuando vean van a ver que se trata que esta paciente no es diabética, sino que desarrolla la diabetes en el embarazo y que está asociada al metabolismo, pero es propio de las embarazadas. Algunas pacientes hacen una diabetes gestacional en un embarazo y después quedan ya diabéticas el resto de su vida, ¿verdad? Si la paciente tiene trastornos neurológicos, epilepsia, paraplegia, ACV previo o anomalía de la columna, entre otros, igual, si tiene una trombosis venosa profunda actual o previa, una cardiopatía congénita o adquirida, si consume drogas ilícitas o alcoholismo crónico, si tiene trastornos depresivos con tratamiento, si tiene trastornos de ansiedad con tratamiento también, si es hipertensa crónica, también si tiene otra enfermedad o una afección médica severa, incluyendo el Zika, las nefropatías, el síndrome antifosfolípido, entonces nosotros tenemos que esclarecer. Entonces, si la paciente ha tenido IBUs a repetición, si la paciente tiene una insuficiencia renal crónica, si la paciente es asmática, si la paciente tiene una enfermedad de la colágena, todo esto tenemos que descartarlo en cada control prenatal, porque estas pacientes, algunas se mantienen con el problema y no las logran estabilizar durante el embarazo, pero otras sí se mantienen estables y pueden seguir su embarazo como sin mayores riesgos, ¿verdad? Pero algunas sí tienden a complicarse, entonces por eso es que tenemos que llenarlo en cada control prenatal. Aquí tenemos otros que en el embarazo actual, lo que ya les había mencionado, si es menor de 35 años, si es menor de 15 años o mayor de 35, el índice de masa corporal, si es menor de 18.5 decimos que está desnutrida, si es mayor de 30 decimos que es obesa. Si le hemos encontrado tensiones arteriales mayores de 140-90, tenemos que descartar un trastorno hipertensivo del embarazo. Si la paciente tiene violencia de género o base intrafamiliar o sexual, si el embarazo es producto de un embarazo no deseado por una violación o por otra cosa, entonces también, ¿verdad? Si la paciente tiene si el embarazo no es único, sino que es un embarazo múltiple, si la ganancia de peso no es adecuada, no es acorde si la paciente tiene menor edad gestacional que la edad gestacional o tiene una mayor edad gestacional, también es ese factor de riesgo. El diagnóstico de amenaza de parto prematuro o parto inmaduro en el embarazo presente, si en el embarazo actual tiene una placenta previa, infecciones de transmisión sexual o si tiene una masa pélvica en el embarazo. Entonces, aquí vamos a decir si esta paciente es elegible o no es elegible para el control prenatal básico, ¿verdad? Entonces, si tiene uno o más factores de riesgo, vamos a decir que no es elegible para el control prenatal básico y tenemos que mandarla a un control especializado, como ya les había mencionado, ¿verdad? No necesariamente el control especializado va a ser en un hospital, sino que en un lugar donde haya un ginecólogo. Bueno,
El control prenatal tiene tres componentes, un componente educativo, un componente clínico y un componente preventivo. El componente educativo, el objetivo es lograr que la embarazada y su familia adquieran los conocimientos y desarrollen prácticas de autocuido y el desarrollo de la gestación, que reconozcan los signos y síntomas de las complicaciones que se pueden dar en cada etapa del embarazo, ¿verdad? Entonces, no solo la paciente embarazada, sino que la familia también tiene que ser parte del control prenatal para que y orientarlos sobre los riesgos y las posibles complicaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este componente educativo? Promover el involucramiento de una pareja o un familiar en el control prenatal, ¿verdad? Porque a veces las pacientes uno les está explicando y ellas no se les acuerdan o no se les o dicen de que se les ha olvidado o se les olvidan algunas cosas importantes porque están nerviosas. La importancia de asistir puntual a la cita del control prenatal, enseñar los signos y síntomas de alarma en cada trimestre del embarazo, ¿verdad? Ya vamos a ver cuáles son los síntomas de alarma en cada trimestre del embarazo. Orientar a la paciente sobre la higiene personal, la nutrición, los hábitos, los derechos sexuales y reproductivos. Dentro de las cosas, si ustedes se acuerdan lo que en la hoja filtro, la nutrición es un factor muy importante, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer en el control prenatal el índice sacar el índice de masa corporal, porque ese también es un factor de riesgo. Promover las casas de espera materna y el parto institucional. Las casas de espera materna, lastimosamente, son como bien pocas las que hay en el país. Hay como unas, no, aquí en el área de San Salvador, me parece, no sé si hay más, pero antes habían solamente tres, una que estaba en Los Planes, otra que estaba por el lado de Aguilares y otra que está en Santa Tecla, creo. Entonces, el objetivo de esas clases de espera materna son para las pacientes que viven en un ámbito geográfico de difícil acceso. Entonces, cuando ya se acerca la, la fecha probable de parto, que ya se acerca su embarazo, ya va a ser su parto, entonces la paciente se puede quedar viviendo ahí y hay personas ahí que las cuidan, que les dan de comer, que les oyen el foco, que están pendientes de todo su embarazo, ¿verdad? Pero solo tiene que estar la paciente. Entonces eso es lo que a veces a las pacientes no les gusta y por eso no les gusta quedarse en la casa de espera materna y el parto institucional, gracias a Dios que ahora ya casi no hay como parteras por todas las complicaciones que se puedan dar, porque antes sí había mucha paciente que se quedaba y que tenía los partos en sus casas y con todas las complicaciones que se puedan dar, aumenta el riesgo de las muertes maternas, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que decirle a las pacientes que tienen que tener su parto tiene que ser en una institución, ¿verdad? Pública, privada o del seguro social, lo que sea, pero tiene que ser una institución, tiene que ser institucional, ¿verdad? La evaluación clínica, el objetivo de la evaluación clínica consiste en vigilar la condición de salud de la embarazada y la evolución de la gestación, detectar los factores de riesgo y referir oportunamente, vaya, ya vamos a ver a qué se refiere esto, vaya. Si la paciente desarrolla, ¿cuáles son las actividades que yo voy a hacer? Hacer llenar y analizar la hoja filtro, ¿verdad? O sea, cuando la voy llenando, no la voy llenando automáticamente, sino que yo voy viendo, ¿verdad? Las posibles complicaciones que esta puede tener según la hoja filtro. Si la paciente tuvo una amenaza de parto prematuro, yo sé que es un factor de riesgo bien alto que esta paciente al final del embarazo me vaya a hacer otro parto prematuro, ¿verdad? Si la paciente tuvo un antecedente de un trastorno hipertensivo del embarazo, probablemente me lo haga. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, verdad? ¿Cómo voy a manejar esta situación? Entonces, todo eso son las cosas que uno tiene que ir analizando para que poder uh, ayudarle a la paciente. Un examen físico completo, lo que les mencionaba, ¿verdad? Aquí en el examen físico completo, peso, talla, el índice de masa corporal, los signos vitales, ver si la paciente si la paciente tiene otra cosa que ella no sepa, ¿verdad? O sea, si le escuchamos un soplo, si le escuchamos una deformidad en algún sitio. Entonces, todo eso tenemos que ir viendo, ¿verdad?
La evaluación del estado nutricional, que ya se los había mencionado, la evaluación del estado de salud mental. Aquí, o sea, no es que las pacientes no van a estar como con alguna alteración, pero sí puede ser que la paciente esté deprimida porque este embarazo ya no lo quería y la obligaron a embarazarse o porque fue producto de violación. Aquí es donde tenemos que ver esto, ¿verdad? En el primer control prenatal también vamos a dejar la toma de exámenes, los exámenes hemograma, VIH, VDRL, el tipeo, un general de orina, un general de heces, una glicemia, eh, y también tenemos que dejarle una ultrasonografía para ver, para fechar bien ese embarazo, ¿verdad? Entonces, en el primer control prenatal. Detección de una patología obstétrica o no obstétrica, aquí es lo que ya les he estado mencionando, ¿verdad? O sea, las patologías obstétricas son las propias de la gestación y las no obstétricas son las patologías que la paciente ya tiene de base, como el asma, como la hipertensión. Entonces, detectar, ¿verdad? O la insuficiencia renal. Si la paciente tiene alguna de estas patologías, también en este componente, aquí lo tenemos que tratar de descubrir para referirla, si la paciente tiene una patología, referirla en el momento que lo descubrimos o en el momento que se presenta la patología, para referirlo a un nivel de atención especializado, ¿verdad? Como por ejemplo, si la vamos a referir al Hospital de la Mujer para que la paciente pueda seguir sus controles ahí porque tiene como muchos factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, o a un hospital de segundo nivel para que la paciente continúe su control prenatal, ¿verdad? Y tenemos el tercer componente, el componente preventivo y de tratamiento. El objetivo de este es brindar las medidas preventivas que beneficien al binomio madre e hija, brindar el tratamiento oportuno de las complicaciones que se presentan durante el control prenatal. ¿Qué es esto, verdad? O sea, si nosotros todos queremos que ninguna paciente se complique, pero a veces sí pueden haber complicaciones, pero tenemos que descubrirla, ¿verdad? Si las pacientes tienen, si la paciente tiene un problema. Vaya, dentro de las cosas del tratamiento y preventivo que tenemos que hacer es revisarle a la paciente en el examen físico la boca a la paciente, porque ya se van a ir dando cuenta a medida que vayan viendo las patologías que las enfermedades periodontales como las caries, la gingivitis, estos problemas odontológicos están relacionados con amenaza de parto prematuro o bajo peso al nacer. Y si nosotros no vemos a la paciente, solo le vemos la panza y no le vemos que tiene muchas caries y todo eso, entonces se va a presentar la patología porque nosotros no examinamos a la paciente. Entonces, siempre también en la inscripción prenatal tenemos que mandar a la paciente para que la vea el odontólogo y le brinde el tratamiento de esta situación, ¿verdad? Igual ya vamos a ver lo de las vacunas, que también tenemos que mandarla a que la vea que le vean, que le pongan las vacunas. Igual la tenemos que mandar a la nutricionista si está de bajo peso o si es sobrepeso también, ¿verdad? Para que le brinde la atención que la paciente necesita, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en las intervenciones que vamos a hacer en este componente? Vamos a administrar micronutrientes. Los micronutrientes que le vamos a dejar a la paciente. Normalmente el ácido fólico se lo dejamos 3 meses. Deberían de tomarlo todas las pacientes que están con planes de embarazarse los 3 primeros meses antes de embarazarse y los 3 primeros meses del embarazo. La atención odontológica que les estaba mencionando, la atención nutricional, la, la aplicación de las vacunas. Normalmente la vacuna que se ponen en las embarazadas son la DTA, que se le pone alrededor de las 16 semanas, la de la influenza. Ahora con lo del COVID, también arriba de las 16 semanas se le tiene que poner la vacuna del COVID para prevenir, ¿verdad? Entonces, y también la detección y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y de las vías urinarias. Por eso en el primer control le vamos a dejar el VDRL y si le sale positivo le tenemos que dar tratamiento a ella y a la pareja. Si la paciente tiene infecciones de vías urinarias, le damos tratamiento, le dejamos el seguimiento, le dejamos un urocultivo de control para ver si la paciente se tomó el tratamiento o mejoró o no ha mejorado, ¿verdad? Porque muchas veces las pacientes no son adherentes al tratamiento, entonces no terminan el tratamiento y ahí vienen las complicaciones, ¿verdad? A veces las pacientes llegan por una simple infección de vías urinarias, nos pueden llevar hasta una insuficiencia renal, ¿verdad?
el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades crónicas concomitantes, como ya les había hablado, ¿verdad? La hipertensión arterial crónica, el asma, que la paciente siga su tratamiento de estas patologías con el médico que las ha estado llevando, no suspenderlo por el embarazo, sino que hay medicamentos que sí se pueden dar en las patologías crónicas con embarazo, por ejemplo, la hipertensión le podemos dar durante el embarazo la alfametildopa y no le causa ningún problema al bebé. Si la paciente padece de epilepsia, le podemos dar igual la carbamazepina y que no le va a causar ningún problema al bebé. Va a tener más problemas la paciente si deja de tomársela el anticonvulsivante, ¿verdad? Los tratamientos para el asma no están contraindicados en el embarazo. Igual la detección y el tratamiento de las complicaciones propias del embarazo, como lo que ya les había dicho, ¿verdad? De las enfermedades propias del embarazo. El control prenatal tiene 5 requisitos. Precoz, ¿a qué se refiere eso? Estábamos hablando de los componentes, que les dije, el componente educativo, el componente clínico y el componente preventivo y de tratamiento. Ahora vamos a hablar de los requisitos. Son 5 requisitos. Precoz, idealmente la paciente tiene que ponerse en control prenatal cuando se da cuenta que está embarazada o antes de las 12 semanas, ¿verdad? Porque mientras más temprano es el control prenatal, más le podemos ayudar a la paciente, ¿verdad? Para poder detectar las patologías o cualquier complicación, como ya les había mencionado con la hoja filter. Completo y integral, que a la paciente la vamos a ver como un todo, no solo como panza, no solo embarazo. De amplia cobertura, que las unidades de salud tienen que saber cuáles son las embarazadas de su área geográfica y asegurarse que estas pacientes estén en control prenatal o por lo menos que reciban algunos controles prenatales, ¿verdad? Entonces, por eso hay promotores y ellos andan viendo en las casas si hay pacientes embarazadas para que si no están inscritas se inscriban, ¿verdad? Con calidez, que la paciente tenemos que tratar de atenderla bien para que la paciente siga llevando los controles prenatales, ¿verdad? Pero si solo la regañamos, difícilmente va a seguir llegando a los controles prenatales. Periódico, normalmente el MISAL recomienda por lo menos 5 controles prenatales. Pero, como les había mencionado al principio, no necesariamente solamente eso van a hacer, ¿verdad? Sino que van a depender de acuerdo a las necesidades de cada paciente, ¿verdad? La frecuencia con que el Ministerio de Salud recomienda los controles prenatales son estas. El primer control antes de las 12 semanas, el segundo control entre las 16 y las 18 semanas, el tercero entre las 26 y las 28 y este control en el tercer control prenatal. Aquí se repite todo el perfil prenatal que le hemos dejado en la inscripción prenatal, los exámenes que les dije que les dejaban, se repite aquí a las 28 semanas, entre las 26, en este tercer control prenatal, para ver si la paciente se ha presentado alguna normalidad o los exámenes siguen estando bien, ¿verdad? Y el cuarto control prenatal entre las 32 y las 36 semanas, 34 semanas, perdón, y el quinto control a las 38 semanas. En este quinto control prenatal tenemos que referir a la paciente al establecimiento donde va a tener el bebé para que evalúen que el embarazo esté todo bien y que si amerita, para que vean, ¿verdad? Si amerita ya interrupción del embarazo, para ver si le vamos a programar una cesárea porque es cesárea anterior o porque está en una posición anormal. Entonces, todo eso se hace en este quinto control prenatal. Se le da la referencia para que vaya al establecimiento de salud que ella tiene programado que nazca su bebé, ¿verdad? Estas son, ¿qué actividades vamos a hacer en cada control prenatal? Como ya les había mencionado, primero vamos a calcular la menorrea, después la medición de la tensión arterial, el examen de las mamas, que lo tenemos que hacer al inicio la inscripción, para ver si la paciente tiene inversión de pezones o no tiene pezones, porque tenemos que pensar al final del embarazo que la paciente tiene que dar lactancia materna, ¿verdad? La medición de la altura uterina, que esta se va a dar antes de las 12 semanas, lo vamos a hacer con el tacto bimanual.
Después de las 20 semanas lo vamos a hacer con la cinta métrica, ¿verdad? La auscultación de la frecuencia cardíaca, que a las 12 semanas, como el útero sale sobre la sínfisis del pubis, aquí podemos escucharlo ya con un estetoscopio, con un Doppler, ¿verdad? Y después, alrededor de las 18 o 20 semanas, ya las podemos auscultar con un estetoscopio. Y si tenemos problemas con el estetoscopio, lo podemos hacer con un Doppler, ¿verdad? Pero lo importante es que lo tratemos de auscultar. La percepción de los movimientos fetales. Tenemos que explicarle a la paciente que ella va a comenzar a percibir los movimientos alrededor de las 18 o 20 semanas también. Antes de esa fecha, la paciente le tenemos que explicar que es normal que ella no sienta que se le mueva porque su bebé está bien chiquito, ¿verdad? Pero no quiere decir de que le vamos a mandar a un hospital por disminución de movimientos fetales antes de las 20 semanas, ¿verdad? Si la paciente les consulte por eso, deberíamos de decirle que se haga una ultra para que veamos, pero que es normal que no se le mueven eso. La determinación de la presentación y situación fetal, esto es importante al final del embarazo, después de las 36 semanas, ¿verdad? Porque aquí si tengo una paciente, un feto en una situación, una presentación, una situación anormal, entonces yo tengo que estar pensando que la voy a referir para que le programen una cesárea, ¿verdad? Entonces, al principio del embarazo, no, las maniobras de Leopold, como ustedes ya saben, se comienzan a hacer a partir de las 28 semanas, pero si yo me encuentro un niño podálico o transverso después de las 35 semanas, entonces tengo que referirlo al hospital, ¿verdad? El examen odontológico, yo lo que ya les había mencionado, por las enfermedades periodontales y su relación con algunas patologías obstétricas. La toma de la citología se tiene que hacer idealmente en el primer control prenatal o antes de las 20 semanas, ¿verdad? Entonces, para que si la paciente no la tiene vigente, si la paciente no la tiene vigente, pueden hacer, solo le ponen que está vigente, porque la vigencia de la citología, según el MISAL, si la paciente tiene citologías previas, es de 2 años. Entonces, si la paciente tiene una citología con menor de 2 años, no es necesario que se la realicen durante el embarazo, pero si no tiene o no se ha hecho nunca, sí, ¿verdad? Entonces, la ganancia de peso, ya les voy a mostrar una tablita que es dependiendo del el índice de masa corporal, así va a ser la ganancia de peso que le vamos a permitir a la paciente, pero nosotros tenemos que saber eso porque si no, vamos a permitir que la paciente gane todo el peso que ella quiera y no se trata de eso, ¿verdad? Algunas anormalidades que la paciente les puede mencionar, que si tiene que si tiene algún examen anormal que le tenemos que dejar otro, que si tenemos que reportar las ultrasonografías, que si la ultra no es acorde a la edad gestacional que tiene, aquí nosotros tenemos que ir viendo en cada control dependiendo de las necesidades de cada paciente, ¿verdad? Los exámenes que se le dejan de rutina, que ya se los he mencionado, hemograma, tipeo, VDRL, glicemia, examen de heces, general de orina. Urocultivo siempre se tiene que dejar aunque la paciente no tenga infecciones de vías urinarias porque tenemos que buscar la bacteriuria sintomática. La bacteriuria sintomática, los pacientes no tienen ningún síntoma y pueden tener una infección en las vías urinarias y en las embarazadas ya se van a ir dando cuenta ustedes que son bien frecuentes las infecciones de vías urinarias por la limpieza, por el crecimiento del útero. Entonces, es importante dejar de un urocultivo buscando eso, ¿verdad? Y el VIH igual se los tenemos que dejar también, ¿verdad? Los síntomas que las pacientes consultan como con mayor frecuencia. Al inicio del embarazo, las pacientes nos van a consultar por las náuseas y los vómitos. Estas aparecen alrededor de como ustedes ya saben, alrededor de las 6 a las 12 semanas y que están relacionadas al aumento de la gonadotropina coriónica, ¿verdad? La pirosis, la pica y el tialismo, se dan casi siempre por el aumento bueno, la pica no, el tialismo y la pirosis se van a dar por el crecimiento uterino, entonces casi siempre por la compresión que hace el útero
al estómago. Y la pica eso no tiene nada que ver con el embarazo, sino que es psicológico que la paciente quiera comer cosas raras como hielo, como tierra, cosas que no tienen ningún valor nutricional, ¿verdad? Ahora ya que no se oye como con mucha frecuencia que la gente coma esas cosas, pero eso sí está descrito en los libros, que la paciente puede comer como cosas extrañas. El estreñimiento y las hemorroides son frecuentes en el embarazo por lo mismo, ¿verdad? Por la compresión que hace el útero en el intestino. Entonces hay que fomentar a la paciente que coma bastante fruta, que coma sano, porque el estreñimiento puede llevar al aparecimiento de hemorroides y más si la paciente ya tiene, ¿verdad? El antecedente. Entonces tenemos que dejarle que coma saludable para que no tenga los problemas de estreñimiento y que se incremente el problema de las hemorroides. La misión frecuente también se da por el incremento del útero, a la compresión que el útero hace sobre la vejiga. Entonces eso hace que la paciente orine frecuentemente porque disminuye su capacidad, ¿verdad? La leucorrea es como bien frecuente que se pueda presentar en las pacientes embarazadas porque la paciente embarazada está inmunodeprimida, más eso algunas pacientes que no tienen como buena higiene, entonces siempre hay que ver en cada control prenatal si la paciente tiene leucorrea. Si tiene leucorrea tenemos que darle tratamiento porque también esta nos puede desencadenar el trabajo de parto o puede estar relacionada también con la ruptura prematura de membranas. El edema de miembros inferiores va a ser frecuente en las pacientes de embarazos avanzados y está relacionado también con el trabajo de la paciente, que la paciente si pasa en un trabajo donde pasa parada bastante tiempo, entonces ahí va a incrementar el edema. El edema de cara y manos al final del embarazo está asociado con los trastornos hipertensivos del embarazo, igual que la cefalea. Si la paciente se queja de una cefalea intensa que no cede con analgésicos, tenemos que prestarle atención porque también está asociada con los trastornos hipertensivos del embarazo. Las varices, si la paciente ya tiene predisposición en el embarazo por la compresión del útero en los grandes pasos, también aumentan, ¿verdad? Entonces aquí es bien poco lo que podemos hacer, solo recomendarle que leve los pies, que evite estar en la misma posición, porque, o sea, no es mucho lo que podemos hacer en este aspecto, ¿verdad? Los medicamentos que normalmente podemos dejar para las náuseas y los vómitos podemos dejarles a las pacientes dimenhidrinato, metoclopramida para que les ayuden a disminuir las náuseas al inicio del embarazo. Después, como les mencionaba, que está asociado con la con el aumento de la gonadotropina coriónica. Entonces, después de las 12 semanas la gonadotropina coriónica disminuye, entonces, por lo tanto, las náuseas y los vómitos tendrían que disminuir. Si persisten, tendrían que referirla porque no es normal que persistan las náuseas y los vómitos después de las 12 semanas. El ácido fólico ya se los había mencionado, como lo íbamos a dar los 3 primeros meses del embarazo. Las multivitaminas durante todo el embarazo. El calcio lo vamos a comenzar a dar alrededor de las 16 semanas y el calcio se ha visto que el uso del calcio se ha visto que disminuye el aparecimiento de los trastornos hipertensivos del embarazo, entonces se tiene que comenzar a dar a partir de esa fecha. Igual si la paciente tiene factores predisponentes para hacer una preeclampsia, como que haya tenido preeclampsia en el embarazo anterior, que sea obesa, que sea adolescente, que sea hipertensa crónica, podemos darle además del calcio la aspirinita para que no disminuir la incidencia que esta paciente nos pueda hacer un trastorno hipertensivo al final del embarazo. El sulfato ferroso igual se lo tenemos que dar a todas las pacientes dependiendo de la hemoglobina que la paciente tenga, acordándose que el valor normal de la hemoglobina es de 11 en las pacientes embarazadas. Luego, el incremento de peso dice de que puedes oscilar entre 6 y 18 kilos dependiendo del índice de masa corporal. El aumento máximo se va a dar de peso se da entre las 12 y las 24 semanas.
Es normal cuando el incremento está entre el percentil 10 y el percentil 90. Ya les voy a enseñar unas tablas. Es anormal si está arriba del percentil 90 o abajo del percentil 25. Dice de que en el segundo trimestre los niños ganan 400 gramos semanales y en el tercero 300 gramos semanales, ¿verdad? El incremento de peso. Esta es la famosa hoja de la famosa HCP, que esta es la que se tiene que llenar en cada control prenatal. Aquí básicamente está resumido todo lo que yo les he dicho. Primero la identificación, fecha de nacimiento para sacar la edad de la paciente. Si es arriba de 35 y abajo de 15, se marca la casilla amarilla porque es un factor de riesgo. La etnia, aquí dice si es mestiza, si es indígena, nosotros todos somos, o si es negra, nosotros todos somos mestizos en teoría. Si es alfabeta o no es alfabeta, si ha estudiado, si es alfabeta, le aparece en amarillo que no puede leer, ¿verdad? Si los estudios, si no tiene ninguno, si ustedes se fijan, aparece en amarillo. Primaria va de primero a sexto, secundaria de séptimo a bachillerato y la universitaria, ¿verdad? Aquí en este cuadrito se pone el grado mayor que la paciente tenga de estudio. Por ejemplo, si la paciente ha llegado hasta bachillerato, entonces ahí vamos a ponerle vamos a comenzar uno con séptimo y bachillerato, como ahora son de 2 años, sería el 5, ¿verdad? Porque octavo es 2, noveno 3 y así sucesivamente. Si la paciente es casada, si tiene unión libre, si es soltera o otros, igual, ¿verdad? Se fijan aquí. Si la paciente vive sola, aquí es que la paciente viva sola completamente, ¿verdad? No con, casi es raro que se vivan solas, pero si la paciente le dicen que vive sola, igual es amarillo porque es riesgo. En estos cuadritos vamos a poner el número de expediente de la unidad de salud, el lugar donde lo lleva, es lo que se pone aquí, el código del establecimiento, esas son cosas lo dan la unidad de salud. Aquí están los antecedentes familiares y los personales, que son básicamente los mismos que hablamos en la hoja filtro. La tuberculosis, la diabetes, la hipertensión, la preeclampsia, la eclampsia, otra condición grave como lo que les he venido mencionando, las enfermedades de la colágena, el asma, la epilepsia. Los personales, aquí tenemos dentro de los personales la cirugía genitourinaria, que podría ser la miomectomía, si la paciente ha tenido infertilidad, que no se puede embarazar, que le costó salir embarazada, si es sí, entonces le ponemos si ha tenido problemas de infertilidad. Si es cardiópata, nefrópata, la violencia, lo que les he estado mencionando, si tiene VIH, igual aquí todo el amarillo significa factor de riesgo. Estos antecedentes obstétricos son de los embarazos anteriores, o sea de que si la paciente es primer embarazo le vamos a poner 0 a todo esto, ¿verdad? Porque es el primer embarazo. Si no es el primer embarazo, tenemos que ver, ¿verdad? Cómo fue el primer embarazo, si fue de término, si fue vaginal, si el niño está vivo, si nació muerto, todo eso tenemos que ponerlo aquí, ¿verdad? Y cuándo fue la fecha que nació. Luego abajito dice si el embarazo fue planeado, sí o no, si utilizaba un método de planificación familiar en el momento que salió embarazada. Entonces aquí están básicamente todos los métodos de planificación, tenemos que ponerlo. Pero aquí en esto hay que ser como explicarle a la paciente si realmente había estado poniéndoselo cuando le tocaba o cuando no, porque algunas pacientes dicen sí, lo utilizaba, pero si aún indaga más, se da cuenta que las pacientes realmente no lo habían estado utilizando, lo habían suspendido y en eso quedaron embarazadas, ¿verdad? Aquí el peso anterior, si la paciente lo sabe, y si no, si la paciente llega a las 8 semanas, entonces aquí podemos preguntarle si ha perdido peso o ella siente que sigue teniendo el mismo peso, podemos poner ese peso aquí. La medición, la talla, esa no varía, ¿verdad? Siempre va a ser la misma. La fecha de última regla, la fecha probable de parto, si estamos, que esta ustedes ya saben que se calcula por la regla de Nagel, si la edad gestacional es confiable por ultrasonografía o por fecha de última regla.
aquí está lo que les he estado mencionando también, lo de las drogas, si es fumadora activa, si es fumadora pasiva, si utiliza drogas, alcohol o si hay violencia, ¿verdad? Entonces aquí, en cada uno de los trimestres, si es fumadora activa, si fuma cuando se dio cuenta del embarazo, o si fumaba, o si alguien que está cerca de ella fuma porque ejerce el mismo efecto, ¿verdad? Y fuma delante de ella. Las drogas igual, el alcohol igual en cada trimestre del embarazo y la violencia que tenemos que indagar porque no le vamos a decir su esposo le pega, ¿verdad? Sino que tenemos que ir viendo cómo indagamos eso. Luego tenemos el examen odontológico, si es normal o es anormal, el examen de las mamas. El cervix tenemos la inspección, si es normal o es anormal o no se hizo, si le tomamos la citología, si es normal o es anormal, si le hicimos colposcopía o no, o es normal o es anormal. El tipeo de sangre, si es RH negativa, ustedes se fijan que tiene marcado está en amarillo porque es alerta, ¿verdad? Que tenemos que dejarle los con. Si le dejamos la toxoplasmosis, no se las dejamos a las pacientes de rutina, se las dejamos solo a las pacientes que hayan tenido un factor que nos haga sospechar que tuvo una pérdida por toxoplasmosis o que tenga la paciente VIH, entonces a ellos se las tenemos que dejar ver. La hemoglobina antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas, por eso les mencionaba que el primer control va a ser antes en la inscripción y el segundo entre las 26 y 28 semanas. Entonces, el valor normal de hemoglobina si tiene una hemoglobina abajo de 11, tenemos que marcar la casilla de alerta, ¿verdad? Si le dimos folatos y ácido fólico, igual marcarlo, ¿verdad? Aquí está el de las vacunas. Miren, aquí están las vacunas si se las pusieron antes del embarazo, si se las pusieron durante el embarazo o si no se las pusieron o en el posparto, ¿verdad? Entonces la de TA, la de la influenza, la de la hepatitis B normalmente se pone y aquí están las fechas a que se tienen que cuando se las pusieron y las semanas de gestación que tenían cuando se las pusieron, ¿verdad? Luego tenemos Chagas, malaria, que no se hace porque no lo hacemos, porque no somos como área, se supone que ya no existe. Chagas sí hay, malaria en teoría no hay, pero no hacen las pruebas. La bacteriuria, este es el urocultivo, lo que les decía, teníamos que dejárselo buscando la bacteriuria sintomática, entonces a eso se le dejamos antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas. El cultivo para estreptococo del grupo B tampoco lo hacemos, pero este se les tiene que dejar cuando las pacientes sospechamos que tengan una amenaza de parto prematura. Tendríamos que dejárselos, pero no se hace en el país, no lo hacemos nosotros. Preparación para el parto es orientarla cómo va a ser su parto, darle la consejería sobre dónde lo va a tener, que tiene que ser institucional, lo que le mencionaba las casas de espera materna, todo eso, ¿verdad? Y las consejerías sobre la lactancia materna, que tenemos que orientar a todas las pacientes que la lactancia materna es el mejor alimento para el feto al nacer, ¿verdad? Entonces, y que tenemos que promoverla, porque muchas veces las pacientes no saben todos los beneficios que tiene la lactancia materna, ¿verdad? Aquí el diagnóstico y tratamiento del VIH antes de las 20 semanas, si salió positivo o negativo, si está positivo, si tiene terapia antirretroviral, igual después de las 20 semanas. La sífilis, igual si fue positivo, negativo o no se lo hicimos. Si antes de las 20 semanas, después de las 20 semanas, si estaba positivo, si le dimos tratamiento y si le dimos tratamiento a la pareja, ¿verdad? Entonces, también tenemos que llenar todo esto. Este cuadrito ahí es un resumen de todo lo que les acabo de decir, como de las acciones que vamos a hacer. La fecha del control prenatal, la edad gestacional, el peso en kilogramos en el día del control, la tensión arterial, la altura uterina, la presentación, la frecuencia cardíaca, la presencia de movimientos fetales. Esto que dice aquí proteinuria, en una época el ministerio había dicho que a todas las pacientes que llegaban a un control prenatal teníamos que tomarles, perdón, hacerles una curva de Comfortes para ver si tienen una infección en las vías urinarias o tenían una proteinuria. Pero como no hay como desabastecimiento, casi no se hace el lugar donde
donde fue el control prenatal. Si en nuestro caso sería Hospital Sacamil, ¿verdad? O Unidad de Salud de la Sacamil, donde se lo han dado. Los signos de alarma, si le explicamos qué es lo que le dimos, tenemos que resumirlo en este cuadrito. Las iniciales de la persona que dio el control prenatal y la fecha de la siguiente cita, pensando en lo que les había mencionado antes, ¿verdad? La frecuencia de los controles prenatales, nosotros se la agendamos de una sola vez. Este es el incremento de peso que les había mencionado. Si la paciente tiene bajo peso, de entre 12 y 18, un IMC de entre 18 y 12 y 18 kilos, vamos a el incremento de peso permitido durante todo el control prenatal va a ser entre 12.5 y 18 kilos. Si la paciente tiene un peso normal de 18.5 y 24.9 de IMC, el peso permitido es de 11.5 a 16 kilogramos. Si la paciente está en sobrepeso entre 25 y 29.9, el incremento de peso permitido durante todo el embarazo va a ser de 7 a 11.5 kilos. Y la paciente tiene una obesidad mayor de 30, el incremento de peso va a ser de 6 kilos nada más durante todo el embarazo. Esta es la tabla de los incrementos, donde están las dos líneas entre el 90 y el 25. Aquí tenemos, en medio se tiene que plotear la ganancia de peso, entonces tiene que estar en medio entre el 90 y el 25%, ¿verdad? Si está abajo es anormal y si está arriba también es anormal, ¿verdad? Porque si está abajo vamos a pensar que estamos ante un RCIU y si está arriba vamos a pensar que estamos ante un feto macrosómico. Lo que les mencionaba, si está abajo, ¿verdad? Podemos decir que es un RCIU, el RCIU es un crecimiento menor para la edad gestacional y un feto macrosómico es un crecimiento mayor para la edad gestacional. El RCIU está relacionado con los hábitos de fumar, con el alcohol, con anemia materna, con los embarazos múltiples, con defectos congénitos, con IBU, con trastornos hipertensivos del embarazo, todo eso está relacionado. El RCIU, o sea, la poca ganancia. Si las pacientes tienen una ganancia, están ganando abajo del percentil 25. Y los fetos macrosómicos tenemos que investigar si ha tenido un feto macrosómico en un embarazo previo, si la paciente es diabética, si ha tenido una inmunización o es una madre obesa que ha ganado un incremento de peso mayor que el esperado. ¿Cómo vamos a ver el crecimiento o la ganancia de peso? Con la medición de la altura uterina, que la vamos a hacer, como ya les había mencionado, a partir de las 20 semanas con la cinta umbilical, con la cinta métrica, y que se mide desde la sínfisis del pubis hasta el fondo del útero. Y con una ultrasonografía, que en las ultrasonografías ahí nos dan el peso estimado de cada niño, ¿verdad? Aquí esta tabla es para la para la medición de la altura uterina, que desde las 21 semanas hasta las semanas 32 tiene que ir, la altura uterina es proporcional a las semanas de gestación. O sea que si la paciente tiene 21 semanas, yo tengo que esperar que tenga 21 de altura. Si tiene 25 semanas, yo voy a esperar que tenga 25 semanas de 25 centímetros de altura y así, ¿verdad? Después de las 32 semanas ya esto ya no aplica. Entonces, pero sí, igual que antes de las 21 semanas no aplica. Entonces, entre las 21 y las 32 va a ir de acuerdo, la altura uterina va de acuerdo a las semanas de gestación y se tiene que ir ploteando también aquí y tiene que ir en medio de los dos, entre el 90 y el 10%, la ganancia de... Esto se llena en el momento del parto, esto no se lo voy a explicar porque eso se llena ya en el trabajo de parto, ¿verdad? Cuando la paciente llega al hospital con trabajo de parto, ya verifica parto, entonces todo es esta parte, el resto de la parte del HCP que les mencionaba. Las preguntas frecuentes, las pacientes les van a preguntar sobre la higiene y el hecho de estar embarazados no quiere decir que no van a tener hábitos higiénicos, ¿verdad? Sí los tienen que tener y más porque lo que les mencionaba, que la paciente
está inmunodeprimida, ¿verdad? El trabajo, la paciente no le vamos a decir que no trabaje, sino que le vamos a decir que evite los trabajos que implican mucho esfuerzo para ella, los trabajos físicos extenuantes, ¿verdad? Entonces, eso sí, más si la paciente tiene una amenaza de parto prematuro, esos son los que se tienen que evitar. Los deportes, sí puede practicar deportes que no incluyan esfuerzo con el abdomen, como por ejemplo caminar, andar en bicicleta, pero, pero no un deporte competitivo, ¿verdad? Sino que tampoco abusando. Al inicio del embarazo sí se puede hacer, tiene como mayor facilidad de practicar algún deporte, pero ya después al final del embarazo no, ¿verdad? Por la gran panza. Los viajes, sí se pueden hacer, pero hasta las 32 semanas, porque después ya las aerolíneas como que ya no las dejan por el hecho de que pueden desencadenar trabajo de parto en el avión, ¿verdad? Las relaciones sexuales, si son permitidas, solo van a estar contraindicadas si la paciente ha tenido una placenta previa y ha presentado algún sangrado, o al inicio del embarazo, si tiene una amenaza de aborto, le vamos a decir que no las tenga, ¿verdad? Pero de lo contrario, sí pueden tener durante todo el embarazo. Los hábitos, como ya les había mencionado, que no, ¿verdad? Por el alcohol, las drogas, que no se puede. El café también se tiene que disminuir porque también tampoco lo pueden hacer las pacientes. Tampoco lo pueden consumir el café porque también está contraindicado en las embarazadas la cafeína. El estrés es difícil que podamos evitárselo a las embarazadas, pero en la medida de lo posible disminuirlo, ¿verdad? Por los riesgos de que pueden desencadenar. Estos son los que ya les había mencionado, lo de la hoja filtro, otro de la hoja filtro, otro de la hoja filtro y esta es la última. Vamos a ver, aquí los factores de los síntomas y síntomas de las complicaciones por trimestre de embarazo. Entonces dice, el sangrado vaginal va a ser un signo de alarma en todos los trimestres del embarazo y en el puerperio. La leucorrea fétida y abundante en los 3 trimestres del embarazo y en el puerperio. La palidez marcada en los 3 trimestres y en el puerperio. Las náuseas y los vómitos es un factor de alarma en los 3 trimestres del embarazo, pero que si son repetitivos o intensos. La fiebre en cualquier trimestre y en el puerperio. La disuria también en cualquier trimestre y en el puerperio. Las caries e infecciones bucodentales también en los 3 trimestres del embarazo. Los síntomas de depresión y ansiedad en los 3 trimestres y en el puerperio. En el puerperio es más frecuente porque se da la depresión postparto y a veces aquí las pacientes necesitan hospitalización porque se deprimen con mayor facilidad. Los trastornos psicosomáticos en cualquier trimestre y en el puerperio. Los signos de violencia física en cualquier trimestre del embarazo. La ruptura prematura de membranas. La disminución de movimientos fetales en el segundo y en el tercer trimestre. En el primero es lo que les dije que era normal que no se moviera, ¿verdad? La ruptura de membranas en cualquiera de los 3 trimestres. El edema de cara y de manos y de los miembros inferiores en el segundo y en el tercer trimestre. Los trastornos visuales en el segundo, en el tercer trimestre y en el puerperio. El dolor en el epigastro también está asociado a un trastorno hipertensivo del embarazo, entonces va a ser signo de alarma en el segundo y en el tercer trimestre y en el puerperio. La dificultad para respirar en cualquier trimestre y en el puerperio, más ahora con lo del COVID, ¿verdad? La tensión arterial mayor de 140/90 en cualquier trimestre y en el puerperio. La cefalea intensa solo en el segundo, en el tercer trimestre y en el puerperio, por lo que ya les había mencionado de la preeclampsia. La no ganancia de peso o ganancia excesiva en el segundo y en el tercer trimestre. Al inicio del embarazo, por las náuseas y los vómitos, las pacientes casi no ganan peso. La frecuencia cardíaca fetal menor de 110 en el segundo y en el tercer trimestre, igual que la frecuencia cardíaca fetal mayor de 160 en el segundo y en el tercer trimestre. Ustedes ya saben que la frecuencia cardíaca normal va a ser normal entre 110 y 160, ¿verdad? La presencia de contracciones uterinas antes de las 36 semanas en el segundo y en el tercer trimestre. Bueno, esa era la última. No sé si tienen preguntas o no escucharon o no entendieron o no. Disculpe una pregunta, doctora.
En el caso de cuando la paciente ya con leucorrea, ¿qué le podemos dar Vaya, para eso y también la mastalgia? vaya, la paciente con la leucorrea va a depender de las características de la leucorrea, ¿verdad? Tenemos que ver si es una vaginosis bacteriana, si es una tricomoniasis y si es una cándida. Y dependiendo de eso, le vamos a dar tratamiento. Con esta pregunta, ese error es bien común que lo caigan en ese error en las unidades de salud, porque a veces las pacientes lo que tienen es una vaginosis bacteriana y ellos le dan tratamiento para la cándida. Entonces, y por eso mandan a las pacientes como vaginosis a repetición, pero lo que pasa es que no han sabido distinguir las características de la leucorrea, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, hacer bien el diagnóstico para darle el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento va a depender de las semanas de gestación, o sea, porque al inicio del embarazo le podemos dar solo tratamiento tópico, ya después en el segundo trimestre le podemos dar tratamiento sistémico si es una vaginosis bacteriana o una tricomoniasis. Para la cándida solamente tenemos tratamiento tópico en cualquiera de los 3 trimestres del embarazo. Y es la mastalgia. La mastalgia, ese no le van a dar ningún tratamiento porque eso es normal durante los cambios normales que se dan durante el embarazo. La paciente va a sentir, cuando les hablaron de la adaptación materna, las pacientes pueden tener dolor y van a tener dolor y crecimiento de las mamas, entonces eso les da la sensación a ellas de dolor. Inclusive algunas pacientes después de las 20 semanas ya pueden presentar salida de leche por las mamas, ¿verdad? Y eso es normal, no le vamos a dar nada, sino que le vamos a aconsejar que utilice brasieres más cómodos para que no le queden como tan ajustados, porque eso disminuye un poquito el malestar. O igual si las pacientes andan sin brasier también le da más dolor. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿otra pregunta? Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo no le escuché muy bien lo de la isoinmunización. Vaya, lo de la inmunización es, si yo tengo una paciente ORH negativa en el embarazo, entonces le dejamos, el siguiente paso es tomarle un KUNS. Si el KUNS es negativo, le tengo que, y cuando, bueno, eso lo hacemos en el control prenatal a las 28 semanas. Si el KUNS es negativo, no pasa nada, estamos bien. Eso quiere decir que la paciente no está sensibilizada. Si le tomamos un KUNS, si es RH negativa y le tomo un KUNS y está positiva, la tengo que referir a un tercer nivel, porque eso me significa que la paciente ya se sensibilizó. Se pueden sensibilizar las pacientes si han tenido amenazas de aborto, si han tenido un sangrado por cualquier causa en el embarazo. Entonces eso quiere decir que la sangre fetal se mezcló con la sangre materna y entonces eso generó la inmunización, ¿verdad? O, vaya, la otra cosa, si me sale negativo el KUNS indirecto a las 28 semanas, yo se lo repito cuando nace el bebé. Le vuelvo a tomar el KUNS y le tomo el tipeo al niño y el KUNS directo al niño. Entonces, si el niño es ORH negativo, el KUNS directo del niño va a ser negativo. Entonces, no pasa nada, no tengo que vacunar a la paciente. Pero si el niño es RH positivo y el KUNS indirecto es negativo, tengo que aplicarle la inmunoglobulina a la mamá, la anti-D, para evitar que en los siguientes embarazos esta paciente me haga una isoinmunización. No sé si le quedó claro o quiere que se lo vuelva a Sí, explicar. no, sí doctora, muchas gracias. Es que eso es la que no le había escuchado muy bien, Ambas. ajá, pero gracias. Ajá, Pues entonces sí. se hace dos, se hace en el embarazo y después cuando nace el bebé. Entonces, lo único que este, cuando ya tenemos el tipo del bebé, de ahí va a depender si vacunamos o no vacunamos a la paciente. Ok, gracias doctora. Bueno, no sé si tienen más preguntas. No.
No, que no, traigo cualquier cosa. Si gusta, yo le aviso por WhatsApp. Vaya, está bien. Vaya, pues, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.